Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les pido mis disculpas, se me canceló el video y me tocó dividirlo en dos partes. Entonces, volvamos al ejemplo anterior a Raja. ¿Acaso volvió a Raja? Ok, vamos a ver los nombres. Zakariya wa Hamza wa Uthman min Mecca. Uthman min Mecca. Raja, Zakaria, wa Hamza, wa Uthman min Mecca. Y les hacía la pregunta, ¿por qué Raja? Ya sabemos que Ar es un huruf al-istifham, quiere decir acaso, y cuando vemos una Hamza sabemos que termina la pregunta con un símbolo de interrogación. En el Corán es interesante porque tenemos la Hamza, pero no tenemos un signo de interrogación. Pero sabemos que es una pregunta por la Hamza que está al inicio. Entonces, si nosotros ya descartamos, nos olvidamos de la Hamza, del huruf al-istifham, vámonos al verbo, Raja. Raja es singular, masculino, tercera persona. Quiere decir, él regresó, pero luego menciona a tres personas, que son los señores de los que se está hablando en la oración, los sujetos, ¿no? Y voy a hacer aquí una aclaración. Nosotros dijimos anteriormente, bueno, vamos primero a contestar la pregunta. ¿Por qué Raja y no, por ejemplo, Rayao? ¿Cierto? Si Rayao es la forma de decir ellos volvieron y está hablando de tres hombres, es decir, plural, masculino, tercera persona. Esto es porque el verbo está al inicio de la oración. Cuando el verbo está al inicio de la oración, vamos a utilizar el verbo singular. ¿Ok? Si yo digo que estos tres personajes volvieron y hago una afirmación, diría Zakaria wa Hamza wa Uthman rajau. Aquí lo vemos. La ma rajau. No volvieron. ¿Ok? Y aquí está en plural. ¿Por qué? Porque ya no está al inicio de la oración. Pero como yo no estoy haciendo una pregunta y el verbo está al inicio de la oración, entonces lo voy a dejar en singular. Pero si yo digo Zakaria wa Hamza wa Uthman rajau, ¿verdad? Entonces ahí sí lo escribo completo como es, que es volvieron. ¿Está claro? Debido a que está al inicio, voy a dejarlo en singular. Entonces ya esa primera parte ya está contestada. Ahora, ¿por qué Zakaria se sobreentiende porque tiene una alef? Ya después de una alef no se puede poner ninguna otra vocal. ¿Por qué Hamza termina en dhamma y Uthman termina en dhamma si están después del verbo? Y la regla dice que siempre después de un verbo, la palabra que le sigue va a tener una fatha. ¿Por qué no es Hamzata? ¿O por qué no es Uthmana? La respuesta es porque estos no son los objetos de la oración, son los sujetos. ¿Ok? Ellos no son los que están recibiendo la acción, son los que están haciendo la acción. En este caso, no haciéndola, ¿no? Ahora vamos a la respuesta. Entonces, porque son los sujetos van a mantenerse con dhamma. ¿Sí? El objeto de la oración es min Mecca. ¿De dónde regresaron? Min Mecca. Ahora, voy a hacer esto de pronto. El libro no lo pide, no lo explica, pero ustedes dirán, bueno, claro, como este es el objeto, es por esta razón que Mecca termina en ta.
con fatha. Y no es la razón por la cual. Todo esto está en el caso nasb, en caso acusativo, porque es el objeto. Pero Mecca no tiene fatha porque le sigue al verbo raja, porque es el objeto. Mecca tiene fatha porque es una de esas palabras que no puede tomar kasra. Hay ciertas palabras que no pueden tomar kasra. Y me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué debería tomar kasra si de todas maneras es un objeto? Recuerden que min, y debemos volver al primer libro, es un harf majrur, un harf jar. Harf jar quiere decir una preposición. Harf jar literalmente quiere decir una partícula jar. Jar quiere decir que hace que la palabra que le sigue esté en un estado majrur, es decir, que recibió jar, es decir, que tenga una kasra cuando está en singular. Entonces, por ejemplo, recuerden min beiti, min al beiti, ila al masjidi. ¿Recuerdan esas lecciones en el primer libro? Entonces, aquí debería ser min makkati, de hecho. Pero Makka no puede soportar, no es una palabra que pueda soportar kasra. Hay ciertas palabras en árabe que no toleran kasra, solo toleran dhamma y fatha. Y cuando están en halatul jar, es decir, cuando necesitan llevar una kasra por su condición, no aceptan la kasra, sino que toman una fatha. Makka no está en halatul nasb. Makka no está en caso acusativo. Makka está en caso genitivo, es decir, halatul jar, porque está precedido por un harf jar, por una preposición. La frase como tal, ¿ok? Sería murakab jarri, una frase genitiva, como tal está en caso acusativo porque es el objeto. La frase completa es un objeto. Así como el objeto aquí fue la frase completa, Hadel Maktab, todo esto era el objeto, una frase completa. ¿Ok? Y aquí la frase completa era una Murakab Idafi, Bab al-Fasl. La frase completa era el objeto. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tener objetos que son frases completas, pero no es la razón por la cual lleva su fatha. La razón por la cual lleva su fatha, vuelvo y repito, es porque es una de esas palabras que no tolera llevar una kasra. ¿Ok? Entonces, Zakaria, wa Hamza, wa Uthman son los sujetos de la oración, son los que realizan la acción. ¿Cuál acción? El volver. Y el objeto es de Mecca. ¿Ok? Min Mecca. ¿Listo? Entonces, aquí Hamed contesta la ma rajao. No, ellos no han vuelto, no volvieron. No volvieron. Luego, Abbas dice, ya Ustad. Ustad es una forma de decir profesor. Es una forma educada de dirigirse hacia una persona de conocimiento. Ustad, profesor. O profesor, o maestro, por decirlo de alguna manera. Kharajat tullab al-judud wa dhahabu ila al-mudir. Kharaja. Él salió. At-tullab, los estudiantes. Al-judud, nuevos. Wa dhahabu, y fueron. Ila al-mudir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde fueron? Al-mudir, al rector de la escuela. Listo, vamos a mirar esta frase. Kharaja. Él salió. Kharaja quiere decir salir. ¿Ok? Kharaja, salir de un lugar. ¿Ok? De hecho, salida es mukhraj, salida. ¿Ok? Kharaja, salir. ¿Quiénes salieron? At-tullab. At-tullab es el plural y son los que realizan la acción, por eso son el sujeto, por eso van a estar con dhamma. ¿Ok?
Al-Judud es el plural de Jadid. ¿Ok? Judud. Los estudiantes nuevos. Los estudiantes nuevos, los nuevos estudiantes, todo esto es el sujeto. Todos estos son los que están realizando la acción. Esto se conoce como Murakkab Wasfi. Otro tipo de Murakkab. Wasfi. No se compliquen mucho por los nombres de estas oraciones. Es solamente explicarlas. Realmente, cuando a la hora de aprender árabe no es que se utilice mucho, nosotros no es que identifiquemos siempre qué tipo de oración estamos utilizando, pero es para su conocimiento. Una Murakkab Wasfi es una oración descriptiva, ¿ok? Donde hay un mausuf, que es un objeto descrito, y un sifa, una descripción. En este caso, el mausuf sería at-tullab, que quiere decir los estudiantes. Y el sifa o la cualidad de ellos es que son al-judud, son los nuevos. ¿Ok? At-tullab al-judud, los nuevos estudiantes. Ambas palabras tienen que compartir todo. Ambas tienen que tener alif lam si van a ser definidas. Si son indefinidas, unos estudiantes nuevos, decimos tullabun judud. Tullab judud, yani no vamos a ninguna de las dos le vamos a poner al. Y ambas comparten la misma vocal al final. En este caso, Dhamma. ¿Ok? Aquí es un estilo diferente de oración comparado al Murakkab Idafi, al Murakkab Ishari, etc., ¿no? Entonces, estas son las reglas principales que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Bueno. Entonces, volvemos. Kharaja at-tullab al-judud, salieron los estudiantes nuevos. Lo mismo, el verbo aquí va a estar en tercera persona singular porque a pesar de que at-tullab al-judud es plural, pero el verbo va a estar en singular porque está al inicio de la frase. Entonces ya entendemos esta regla. Cuando el verbo está al inicio de la frase, lo vamos a utilizar en su forma singular. Solo cuando está en medio de la oración es que vamos a utilizar la forma correcta. O la forma, bueno, es que no es incorrecto utilizar los singulares, no, la forma completa. Porque aquí vemos que dice Kharajat tullab al-judud wa dhahabu ila al-mudir. ¿Ok? Las sutilezas del idioma árabe. Wa dhahabu, ¿qué quiere decir dhahabu? Ya este verbo lo conocemos de memoria. Dhahabu quiere decir y ellos fueron. Ila el-mudir, hacia el rector. Mudir puede también ser, cuando hablamos de una empresa, mudir al-sharika, el presidente de una compañía, el gerente, el manager. Al-mudir, y fueron hacia el rector, ¿no? Mudir es el que hace el idara, la administración. Al-mudir es, en este caso, el rector o el director de la escuela, ¿no? Kharajat tullab al-judud wa dhahabu ila al-mudir. Subhanallah, aquí, dhahabu, el verbo, sí lo vamos a utilizar completo en su forma plural porque ya no estamos al inicio de la oración, sino en medio. ¿Ok? Aquí sí lo vamos a utilizar tal como es. ¿Y a dónde se dirigieron? Ila al-mudir. Ila al-mudir también va a ir con kasra al final porque está precedido por ila. Esto ya lo estudiamos. Les recomiendo ir a los cursos anteriores si se sienten perdidos. Ila también es un harf jar, es una preposición. Entonces forma una oración, una murakkab, una frase jari, murakkab jari, con el sustantivo. Entonces el sustantivo que le sigue siempre, siempre, siempre a una preposición va a estar en halatul jar, en el caso genitivo. Es decir, si está en singular, va a llevar una kasra. Y repito, si está en singular, porque cuando está en plural, otras reglas aplican. ¿Ok? Kharajat tullabul judud wa dhahabu ila al-mudir. Ahora, esta frase, subhanallah, interesante, no tiene objeto, solo tiene sujeto. Y luego son dos oraciones, es una oración compuesta por dos oraciones fielillas. Kharajat tullabul judud. Los estudiantes salieron. ¿Ok? No dice, no hay objeto, porque hay verbos que no requieren objeto. Hay dos tipos de verbos en árabe, igual que en español. Objetos que requieren
perdón, dos tipos de verbos. Verbos que requieren objeto y verbos que no requieren objeto. Por ejemplo, si yo digo dormir. Dormir es un verbo que no requiere objeto. Yo dormí, él durmió, no requiere más nada, no tiene que... pero si yo digo comer, él comió, ¿qué se comió? Una manzana. Entonces, eso es un verbo que puede requerir en un objeto. Caminar no requiere objeto. Salir no requiere objeto. Yo puedo decir salir del salón, ¿sí? También puede ser. Pero si digo salir, él salió, es una frase completa en sí. Pero hay otros verbos que sí requieren objeto, ¿no? Bueno, en este caso la oración está sin objeto. Ellos salieron de donde, del salón. No sale que salieron del salón, no. Se sobreentiende que pues salieron del salón, ¿no? Kharaja at-tulub al-judud wa dhahabu ila al-mudir. Y fueron hacia el rector. Luego al-mudaris, el profesor pregunta, ¿A fahimta ad-dars ya Talha? ¿A acaso fahimta, tú entendiste ad-darsa, la clase, ya Talha o Talha? Talha es un estudiante, uno de los estudiantes. El profesor pregunta, ¿A fahimta? Fahimta. Oh, darsa. Talha. Talha es el nombre del estudiante en este caso. ¿Ok? ¿A fahimta ad-darsa ya Talha? A, ya sabemos que es huruf al-istifham. Fahimta. Fahimta es un verbo que su base es... Ad-darsa es el objeto, por eso termina en fatha. Ad-darsa es la lección. ¿Ok? Entonces es el objeto de la oración. Yo le estoy diciendo, ¿entendiste la lección? Es el objeto. ¿Ok? A fahimta ad-darsa y me estoy dirigiendo a una persona, a una en particular, por eso le agrego el ya. Talha, Talha es uno de los estudiantes, es un nombre masculino. Fahimta. Fahimta, ¿cuál es la base de Fahimta? Es tú entendiste. Entonces, ¿cómo sería la base del verbo? Sería Fahima, ¿sah? Fahima, ¿ok? Fahima quiere decir él entendió. Él entendió. Wow, nosotros hemos visto los verbos todos con una estructura diferente. Dhahaba, kasara, raja'a, kharaja. ¿Cuál más? ¿Ok? Dhahaba, kasara, raja, kharaja. Nos encontramos con un nuevo verbo, fahima. Pero fahima no es fahama, sino es fahima. Fahima. Tiene casra en la segunda letra. ¿Cuál es nuestro modelo? Yo les dije que nuestro modelo era fa'ala. Y si se acuerdan en la clase anterior, lo dejé en la en sin letra, sin vocal, porque les dije que podía cambiar. El verbo puede ser de tres tipos, tres modelos de verbo. ¿Ok? Hay tres modelos de verbo. ¿Cuáles son esos tres modelos de verbo? En pasado. Fa'ala, fa'ila y fa'ula.
¿Ok? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. El más común es fa'ala y fa'ila. Aquí fahima entra en esta categoría. Ya aquí estamos hablando de otro tema que se llama sarf. ¿Ok? ¿Qué es sarf? Sarf es algo que se conoce como morfología. ¿Ok? Que es la composición de las palabras, su derivación, etc. Es cuando hablamos de las raíces, todas las palabras en árabe vienen de una raíz, la mayoría, 90% triliteral, es decir, de 3 letras, y algunas de 4 letras, ¿ok? Entonces, cuando analizamos una palabra, buscamos su raíz, y todas las palabras que se derivan de esta raíz están relacionadas entre sí, maktaba, kataba, katib, maktub, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de los verbos en pasado, los verbos pueden tener 3 formas. En pasado, no estoy hablando en presente, ¿ok? Estoy hablando solamente en pasado. Esas 3 formas pueden ser fa'ala, cuando estamos hablando de un verbo de 3, de 3 letras como raíz, porque hay verbos que tienen 4 letras. Los verbos de 3 letras, triliterales, pueden estar en pasado en 3 categorías, en 3 estructuras. Esto se conoce en árabe como siga, vamos a dejarlo en español, una estructura o como un molde. Los 3 moldes en los que puede caber un verbo pueden ser el primero fa'ala, el segundo fa'ila y el tercero fa'ula. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos estudiado hasta ahora verbos que están en la primera categoría, fa'ala. Y ahora estamos viendo el primer verbo que entra en la segunda categoría. Entonces, vamos a hacer cómo sería la conjugación del verbo fahima. ¿Ok? De pronto ahora quedamos completamente confundidos. ¿Cómo vamos a, ¿Cómo vamos a conjugar este verbo? Bueno, vamos a hacerlo, es lo mismo, sino que en vez de a le vamos a poner i. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo huwa, hiya. Ok, vamos a poner 8. Y el significado con 8. 8 formas. Entonces yo digo huwa, fahima. Es la forma más sencilla. Quiere decir él. Si quiero hablar de ella, ¿qué tengo que hacer? Agregarle una ta, ¿verdad? Entonces se vuelve fahimat. Una ta con sukun. Si quiero hablar de tu masculino, anta, digo la palabra que vimos en el diálogo, fahimta. Quiere decir anta fahimta, tú. Si quiero hablar de una mujer en segunda persona, fahimti. Si ven, no cambia en nada. Lo único es que en vez de ponerle a la segunda letra, a la que se conoce como la letra Ain, le vamos a poner una kasra. Enti fahimti. Ok, ustedes masculinos, fahimtun. Fahimtum. Y ellos masculinos, fahimu. Son las palabras que más se utilizan. Yo entendí fahimtu. ¿Sí? ¿Listo? No cambia en nada, solo que en la segunda letra le vamos a poner kasra. Hablando de los moldes, la palabra modelo es fa'ala. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la palabra dhahaba, o vamos a poner fahima, esta me gustó. ¿Ok? Fahima.
la unidad, fahima, está compuesta en su raíz por 3 letras. A la letra fa, me encantan las tablitas. A la letra fa se conoce la primera letra del verbo o de la palabra, se conoce como la letra de la raíz, se conoce como la letra fa. La segunda letra del verbo o de la raíz se conoce como la letra ain y la tercera como la letra lam. Entonces cuando yo digo, yo quiero decir que en la ha lleva kasra en vez de fatha. Entonces digo, en la letra ain lleva kasra. En la letra fa lleva fatha y en la letra lam lleva fatha. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos estos verbos, por ejemplo, dhahaba, ¿cuál es la letra fa de dhahaba? Dal. ¿Cuál es la letra ain? Ha. ¿Y cuál es la letra lam? Ba. Kasra. ¿Cuál es la letra lam? Ra. ¿Cuál es la letra ain de raja? Jim. ¿Cuál es la letra fa de kharaja? Fa. Fa'ala, 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 fa'ala. Y si estoy hablando de unos verbos que están compuestos, ¿cuál es la letra fa de fahima? Pues sigue siendo fa. ¿Y cuál es la letra en de fahima? Pues la letra ja. ¿Y cuál es la letra lam de fahimu? Pues la letra mim. Bueno, ¿y qué pasa con estas dos? Pues estas dos son lo que se conoce como el sufijo. Son añadidas. Pero la raíz, que es la letra fa, ain, lam, continúan aquí. Esta es la palabra modelo. Entonces, todos los verbos los vamos a analizar en base a este modelo, ¿ok? Esto es ya un tema de morfología. Pero vamos al caso de que entendamos, lo importante aquí es que entendamos que hay verbos en pasado que en su segunda letra, que es la letra en la letra en, ¿ok? En la partícula en pueden llevar otra letra diferente a fatha, pueden llevar kasra o pueden llevar dhamma, nunca sukun, ¿ok? Nunca sukun. Listo, pienso que, bueno, hemos tenido bastante información. Vamos a continuar con ya falta poco, faltan algunas, no, falta bastante. Bueno, vamos a continuar con el diálogo. Entonces el profesor le pregunta, ¿Afahimta ad-darsa ya Talha? Y Talha contesta, Nam, sí, fahimtu jayidan. Jayidan quiere decir bien, muy bien, jayidan. Fahimtuhu jayidan. ¿Ok? Fahim, recuerden, la letra en del verbo fahima va siempre con kasra. Fahimtuhu. Yo lo entendí, refiriéndose a dars. Ad-dars en árabe, ad-dars es una palabra masculina. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo a dars, no voy a decir fahimtuha, no voy a decir fahimtuhu. Yo lo entendí. La lección es masculino en árabe. Jayidan. Jayid quiere decir muy bien. Jayid. Jayidan, muy bien. Luego el profesor pregunta, ¿Akatabta al-ajwiba ya Faisal? ¿Acaso escribiste las respuestas ya Faisal o Faisal? Al-ajwiba. Vamos a añadir este nuevo verbo que hemos aprendido, kataba. Aprendido, mashallah, muchos verbos. Kataba es de la primera estructura, fa'ala, ¿ok? De la estructura fa'ala. Que es decir que en la raíz ain va a llevar fatha. Al-ajwiba es plural, ¿ok? Al-ajwiba es el plural de jawab, que es respuestas. Respuesta, jawab, ajwiba, respuesta. Ya Faisal, ¿escribiste las respuestas, ya Faisal? La, ma katabtuha. Ya sabemos que katabtu, aquí va una dhamma, ya no está escrita porque se sobreentiende que la persona está hablando en primera persona, Faisal está hablando en primera persona, entonces va a decir katabtu.
La ma katabtuha. Katabtuha, yo no la escribí. Lo mismo. Katabtuha, ha se refiere a las respuestas y está en singular femenino porque se está refiriendo a un plural inanimado, que son respuestas. Al-ajwiba es el plural de jawab, que es respuesta. Ajwiba es un plural inanimado. Entonces, por ende, cuando nos vamos a referir, utilizar el pronombre demostrativo para referirnos a esas preguntas, a esa palabra vamos a utilizar el femenino singular. Entonces es la ma katabtuha, ¿ok? No vamos a decir la ma katabtuhunna, porque hunna es solamente para objetos animados, es decir, para personas, ¿ok? La ma katabtuha, no las escribí. El profesor le pregunta, ¿limada? ¿Por qué? Y él contesta, li annani, ya esta palabra la conocemos, porque yo ma fahimtu al as'ila, no entendí las preguntas. Li annani ma fahimtu al as'ila. Ma fahimtu. Ya aquí el verbo, el escritor, mashallah alayhi, nos está escribiendo la palabra ya sin harakat, sin tashkil, porque ya es para que entendamos en este punto que el verbo, cuando está escrito así, a quién se está refiriendo, ya estamos siguiendo el curso del diálogo, ya sabemos quién está hablando, y entonces aquí sabemos que no es fahimat, no es fahimta, no es fahimu, no es fahimti, es fahimtu. La fahimtu al-as'ila. Al-as'ila es el plural de su'al. Su'al es pregunta. Al-as'ila, el plural. Y subhanallah, aquí vemos que al-as'ila termina en fatha. ¿Por qué? Porque es el objeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Ma fahimtu. Yo no entendí. ¿Qué no entendí? ¿Cuál es el objeto? Al-as'ilata. Las preguntas. ¿Y dónde está el objeto? El sujeto. No veo la palabra ana. Bueno, se sobreentiende cuando yo digo fahimtu, es inherente en fahimtu que el que está haciendo la acción es la primera persona singular, en este caso yo. Ma fahimtu o ana ma fahimtu al-asila. Li annani, porque yo no, porque ciertamente no. Por eso traduce porque no entendí las preguntas. ¿Ok? Luego el profesor pregunta, ¿Ahafidta suratul fajr? Ya Ibrahim, hafidta, vamos a escribir esa palabra. Ya escribimos el verbo anterior, fahimta, ya lo conocemos, katabta, y este verbo es hafidta, otro verbo que hace parte del segundo grupo de fa'ila. Hafida. Hafidha quiere decir memorizar. ¿Ok? También significa proteger, guardar. En este caso significa memorizar porque nos está hablando del Corán. Suratul Fajr. Suratul Fajr, la sura del Fajr. ¿Ok? Ya Ibrahim. Veamos, hafidta, hafidta, ya memorizaste surata, es el objeto de la oración. ¿Qué memorizaste? La sura. No lleva alif lam porque es una oración, una frase de posesión, una murakab y daf. Entonces, surat al-fajri, la sura del fajr, es el nombre de la oración, es al-fajr, y entonces se conoce como suratul fajr, la sura del fajr. Ok, entonces sura va a llevar fatha porque es el objeto de la oración. Bien, eso ya lo podemos entender. No va a llevar alif lam porque está dentro de la estructura de una frase de posesión, una murakab y dafi, y es el mudaf, es lo poseído, y el poseedor es al-fajr, es el nombre de la sura. Entonces, al-fajr sí va a llevar alif lam y va a terminar en kasra.
¿Ahafidta surat al-Fajr, ya Ibrahim? ¿Memorizaste? ¿Acaso memorizaste surat al-Fajr, ya Ibrahim? Ibrahim contesta, Naam, hafidtuha. Ya saben, Eva tú, porque está hablando en primera persona, hafidtuha, refiriéndose a la sura, ya se memorizó la sura. Wahafidtu suratuddin, aidan. Y también, wahafidtu, y memoricé, surata, sura es el objeto de la oración, por eso lleva fatha, atini, la sura del higo, ¿okay? Que es una de las últimas suras del Corán, aidan también. Mashallah alayhi, él memorizó Suratul Fajr y Surat Tin. Entonces, termina el diálogo así. Naam, hafidtuha. Wa hafidtu Suratul Tin aidan. Hafid tiene esta letra que es una letra heavy, es una letra de las de pronto un poco difíciles de pronunciar, la letra va. La letra va se pronuncia con los labios un poco redondeados, con un poco de la punta de la lengua. Y es como una da, pero redondeada. Va. Es un poco difícil de pronunciar, sobre todo cuando la leemos así rápido, ¿no? Hafid tuha. Tenemos que hacer un esfuerzo porque usualmente sale hafid, sale una da en vez de una va. La forma correcta es hafid tu. Yo memoricé, ¿ok? De hafidha, de memorizar. Bueno, listo. Creo que hasta aquí llegamos. Voy a hacer un siguiente video para cortarlo y no hacerlo tan largo, en el cual voy a explicar más sobre la oración verbal. ¿Listo? Entonces, pues, hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.